vamos a ver que para que se dé ese fenómeno, antes o junto o paralelo o algo que me va a llevar a ese fenómeno, tiene que ocurrir la sepsis que te había mencionado hace rato, la falla multiorgánica y la coagulación intravascular diseminada. Pero, otra vez, para poder entender esto necesito explicarte otra cosa. Necesito explicarte o recordarte qué es la coagulación. La cascada de coagulación se puede activar por dos mecanismos, la vía intrínseca y la extrínseca. La vía extrínseca es cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con otros tejidos. La intrínseca es que se desencadena cuando la sangre externa entra en contacto con factores externos, por ejemplo, con una lesión vascular, cuando se rompen los vasos y entonces la membrana basal queda expuesta, ¿no? Sea como sea la vía intrínseca o extrínseca, van a llegar las dos vías a una vía común para las dos. Y el resultado final va a ser producir fibrina y producir el coágulo. Dato curioso, por si recuerdas tú para tus clases clínicas, cuando tú determinas el tiempo de protrombina, o sea, el PT o el TP, lo que mides es la vía extrínseca. Cuando tú determinas el tiempo parcial de tromboplastina, lo que estás determinando es la vía intrínseca. Cuando tú le pides al paciente un estudio, lo que determinas es el tiempo de trombina, estás estudiando las dos vías, la vía en común, mejor dicho. Bueno, así como hay la formación de coágulo, debe de haber su contraparte, la destrucción de este coágulo, porque no podemos estar coagulando todo el tiempo. Para eso participa el plasminógeno. El plasminógeno se va a convertir en plasmina, y la plasmina va a degradar la fibrina y va a producir los diferentes productos de degradación. Entonces, la plasmina va a degradar la fibrina y ya una vez que se destruye el coágulo, va a empezar la fibrina a cortar el coágulo. Esto es importante porque lo vamos a ver ahorita en COVID. Cuando se destruye el coágulo, se van a empezar a producir cachos de esta fibrina. Y los cachos principales son el dímero DD, o sea, el dímero, son dos dímeros, y el fragmento E. El dímero D y el fragmento E son lo que compone a la fibrina. Esto es importante porque al rato vamos a evaluar la presencia de dímero D en pacientes con COVID. Bueno, ese fue el breviario cultural. Vamos a seguir con la infección por COVID. La infección por COVID se produce una sepsis de tipo viral. ¿Qué es sepsis? ¿Cómo se define? Es la falla multiorgánica que normalmente es mortal por una respuesta exacerbada, exagerada del paciente ante una infección. Y entonces esta sepsis va a cursar con dos fenómenos. Uno que se llama coagulopatía inducida por sepsis y otro que se llama coagulación intravascular diseminada. Estas dos tienen un keyword, tienen un patrón común, que es la inflamación y la coagulación. Tú quieres entender coagulación intravascular diseminada, entiende inflamación y coagulación. Quieres entender coagulopatía inducida por sepsis, tienes que entender esto. Y para entender inflamación y coagulación, tienes que saber qué son los DAMs y PAMs. Los DAMs y PAMs son moléculas asociadas a patógenos, o sea, moléculas que normalmente todas las bacterias presentan, por así decirlo, o moléculas que te dicen que el tejido se está dañando. Estas dos moléculas van a producir inflamación y coagulación y tormenta de citocinas. Muy bien. Vamos a revisar cómo se da el shock. Voy a poner como ejemplo, no a COVID, porque ahorita vamos a ver qué pasa en COVID. Voy a poner a una Escherichia coli, por ejemplo. Cuando hay presencia excesiva de LPS en el torrente sanguíneo, se da una tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas va a hacer que los vasos sanguíneos se vasodilaten. Estos vasos sanguíneos vasodilatados hace que la sangre se quede ahí, en el intersticio. Haya una éstasis de sangre. Esta éstasis de sangre lo que va a propiciar es la falla de retorno venoso. Ya no va a subir la sangre a órganos blancos como el corazón, cerebro, pulmón, glándulas adrenales, riñón, etc. Y esto va a producir una falla multiorgánica. Pero por otra parte, la sangre que se estancó en el intersticio, pues entonces esta sangre estancada se va a coagular. Pero Diosito no nos puso 10 millones de factores de coagulación. Tenemos un límite de factores de coagulación y entonces va a haber un agotamiento de los factores de coagulación, la sangre estancada ya no se va a coagular y ahora va a presentar un cuadro de hemorragia. A esto le llamamos coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada junto con la falla multiorgánica van a llevar al estado de shock. ¿Sí queda? Para entender, la gente que desee investigar un poquito más acerca de ello, les recomiendo este artículo que publicamos acerca de septicemia y habla un poquito acerca de shock. Para entender los procesos de coagulopatía que ocurren en estos eventos, hay que recordar que la respuesta tromboinflamatoria va a producir daño endotelial.
Y este daño endotelial va a hacer que aumente la trombina por una parte y por el otro el plasminógeno activador inhibidor 1 va a producir la inhibición de la fibrinólisis, es decir, no se va a degradar el coágulo. Va a estar ahí el coágulo, no va a ser atacado, no va a ser degradado. Y esto va a hacer que se formen más coágulos de fibrina dentro de la microcirculación tisular. Se van a formar muchos coágulos, va a haber trombosis. Esto conduce a ¿qué? A la falla multiorgánica, habíamos dicho. Hay un decremento en el conteo de plaquetas, hay un aumento en las pruebas de tiempo de trombina, y por otra parte, la inhibición de la fibrólisis, que se conoce como parada fibrinolítica, va a producir que, si recordamos, la protrombina, el fenómeno de fibrinolisis lo que hace es cortar la fibrina, cortar el coágulo y liberar los dímeros D. Hay una disminución de niveles de dímeros D. Lo puse en negrito para remarcarlo porque en COVID pasa lo contrario, y ahorita vamos a explicar por qué. Hay un aumento grave de la coagulopatía asociada a sepsis y de la coagulación intravascular diseminada. Hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y otros mecanismos que disminuyen las proteínas anticoagulatorias. Ese es un poquito el resumen de todo esto, nada más que aquí ponen otras patologías que algún día si quieren los platicamos. Ponen al síndrome urémico hemolítico y a la púrpura trombocitopénica, las voy a ocultar en esta ocasión. Y bueno, este es un poquito el resumen de lo que les dije. Llegan los PAM, llegan los DAM, son sensados por macrófagos o monocitos y se activa la cascada de coagulación, la formación de coágulos y el agotamiento de factores de coagulación. ¿Recuerdan ustedes que había dicho yo la participación de AC2? Bueno, el AC2 es el receptor del virus, ¿no? Y entonces hay unos lugares que se llaman cuerpos de Billy-Paley, que en estos cuerpos se sugiere o se hipotetiza que ahí están reservados dos factores de coagulación, el factor 8 y el factor de Bilderman factor, ¿no? Y entonces son liberados estos factores y promueven la coagulación. Entonces, todo este daño endotelial también va a producir la coagulación exacerbada. Pero, ¿qué pasa con COVID? ¿Qué pasa con la coagulopatía con COVID? Les había dicho hace rato que ocurría un fenómeno muy raro. El fenómeno raro es de que aparecían muchos dímeros timina-timina. ¿Por qué? Si se está dando un fenómeno de coagulación, la explicación es esta. Hay dos motivos por los cuales se producen muchos dímeros timina-timina. Uno es por una regulación positiva de la fibrinólisis local en los alvéolos por el activador plasminógeno de tipo uroquinasa, que se llama UPA, que es liberado por los macrófagos alveolares. Es decir, el mismo macrófago que está participando en la respuesta inmune en el alvéolo libera este plasminógeno que va a tener un efecto muy similar, o mejor dicho, activador del plasminógeno que va a tener un efecto muy similar y se van a liberar dímeros timina-timina. La otra es la infección directa de células endoteliales por el virus, la unión con el receptor, hace que se libere, que se propicie la liberación masiva del activador del plasminógeno. En resumidas cuentas, esta infección, la infección natural, lo que va a producir es que se active el plasminógeno y por lo tanto una liberación excesiva de dímeros timina-timina. ¿Qué vas a ver tú en la coagulopatía por COVID? Lo que vas a ver tú, deme 2 segunditos, lo que vas a ver tú, ahí ya se me fue, ahí está. Bueno, espero que se siga viendo. Perdón, ¿sí se alcanza a ver? Algo No, muy... doctor, dejó de compartir su pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Ahí sí se comparte pantalla, doctores. Sí, doctor, ya se ve bien. ¿Verdad? Perdón. Deme 2 segunditos, por favor, no tardo mucho. Ya, quedó. Muy bien. Les decía, entonces, ¿qué se va a ver en la coagulopatía por COVID? Va a haber aumentos de niveles de dímero. Tú a tu paciente le vas a tomar muestras de sangre y vas a detectar un aumento del dímero D.
Va a haber aumento de fibrinógeno, va a haber anomalías iniciales en las mínimas en el tipo de protrombina, va a haber anomalías en el recuento de plaquetas, va a haber resultados que se sobreponen a otras patologías y te pueden confundir. Y bueno, lo que sí se sabe es de que la tromboembolia, el tromboembolismo, tanto venoso como arterial, es más frecuente en COVID que en otras enfermedades. La pregunta es, ¿y por qué? Vamos a ver. Recordemos esto. Algunos pacientes tendrán la enfermedad leve y otras la severa. Ahora, en el COVID severo, lo que se presenta es un cambio, un shift del COVID ligero. Aquí por alguna razón se presenta este cambio y hay un aumento ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, hay un aumento de fibrinógeno, hay un aumento de plaquetas, hay aceleración de la producción de fibrina, de la fibrina producida. PAI1 inhibe la fibrosis, se acelera la formación de coágulos en los capilares pulmonares. Y entonces ya esto va produciendo un cuadro tromboembólico. La unión del virus con el receptor AC2 produce que se agrave el daño celular, aumenta el factor tisular, disminuye el sistema de proteína C, y todo eso te va a llevar al síndrome de linfocitosis hemofagocítica secundaria. ¿Qué es esta HLH? Es un síndrome hiperinflamatorio caracterizado por la activación excesiva de células inmunes, como macrófagos, células dendríticas, células natural killer y células T citotóxicas. Es decir, es un grado de hiperexacerbación de la respuesta inmune y de la tormenta de citocinas. Es un grado más alto. Si recuerdan ustedes, este cuadro habíamos dicho que o se podía ir a RDS, o mejor dicho, junto con RDS se iba al cuadro linfocitosis hemofagocítica. Y bueno, ¿esto a qué va a llevar al paciente? Lo va a llevar a un daño multiorgánico severo. Pregunta, ¿por qué se da ese daño multiorgánico severo? Por dos causas, por la coagulopatía y también porque el receptor para el virus se encuentra en casi todos los órganos. Entonces el virus se va a difundir a todos los órganos y se va a colocar y se va a interactuar con todos estos receptores en diferentes tejidos, en diferentes órganos. Bueno, hablando un poquito más de este fenómeno de la linfohistiocytosis, hay que pensar que la linfohistiocytosis hay de dos tipos. La primaria, que es familiar, heredable, y la secundaria, que es adquirida. En la secundaria se va a ver, es un estado hiperinflamatorio, habíamos dicho, se van a ver los siguientes fenómenos. Hay una hiperferritinemia, una alta concentración de hierro en la sangre. Hay una estimulación excesiva de TLRs, hay una estimulación, y bueno, las consecuencias que lleva por la señalización de los TLRs, hay una activación excesiva de células presentadoras de antígeno y hay una activación incontrolada de células T dependientes de interferón gamma, es decir, principalmente células T citotóxicas, y esto te lleva a un grado de destrucción tisular todavía más. Y hay dos fenómenos con las citocinas, uno que se llama tormenta de citocinas, que es a nivel tisular, a nivel local, y otro que ya habíamos visto, y otro que se llama hipercitoquinemia, hemos, sangre, es decir, que hay un aumento excesivo de citocinas en la sangre, lo cual te va a llevar a un cuadro fulminante. Y todo esto se produce con insuficiencia multiorgánica y finalmente el fallecimiento del paciente. Este artículo me gusta mucho porque dice, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de cytokine storm, pero dice tormenta, tifón, ciclón, huracán, hay que estar bien pendientes de lo que pasa en el paciente porque hay que saber hacer las diferencias y saber sobre todo que esto puede tener diferente origen, ¿no? Me parece muy... En un estudio que se hizo en China se dijo, bueno, ¿cuáles pudieran ser los marcadores que nos dicen que es el peor pronóstico para nuestro paciente? El pronóstico de predictores de mortalidad. Son dos en este estudio. Uno, la ferritina elevada, y dos, la interleucina 6 elevada. Son los dos factores predictivos. Y bueno, pues son los que producen el peor daño, la muerte.